Hola mis queridos hermanos y amigos, el tema de hoy, nuestro poderoso Salvador. Satanás indujo a los hombres por mucho tiempo y todavía hoy lo hace, y algunos hombres caen en la trampa de Satanás, a concebir a Dios como un juez duro, severo, tirano, que solamente está esperando que tú cometas un error para mandarte un rayo y castigarte. Muchas personas piensan eso hoy. Muchas personas le echan la culpa a Dios por los terremotos, por las guerras. Inclusive hay teorías en contra de la Biblia donde presentan que Dios es un Dios diferente, que Dios no es amor, porque en el Antiguo Testamento Dios exterminaba a pueblos, niños y naciones, y que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que acepta y permite todo, el otro extremo. Pero es la manera como Satanás trabaja diabólicamente para trabar el concepto real de Dios en el corazón y en la mente de las personas. Pero gracias a Dios existe su santa palabra. Y estos versículos que vamos a compartir contigo te enseñan exactamente todo lo contrario. Jesucristo desenmascara al diablo. Con razón le colocaron el nombre del diablo, porque el diablo significa mentiroso o impostor. Y Jesús lo dice claramente en San Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, y lo dice de esta manera. Le refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios sembró la buena semilla, Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo el cielo, la tierra, todos 6 días, Dios hizo el sábado, todo bien para que el hombre pudiera estar descansando un día a la semana, el séptimo día, adorando a Dios. El hombre tenía trabajo, no había hospitales, no había muerte, nada. ¿Qué sucedió? Llegó Satanás. Llegó Satanás a crear chismes, a hablar falso testimonio, a decirle a Eva que ella podía ser como Dios si desobedecía la voz de Dios y podía llegar a perpetuar su eternidad independientemente de Dios y que podía llegar a ser un Dios más. Y esta compartió con Adán y Adán se dio. Pero escucha bien lo que dice Cristo. Cristo dice que el reino de los cielos asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, el enemigo colocó ¿qué cosa? Colocó la mala hierba. Y la mala hierba también crece. Y en vez de producir frutos buenos, produce la cizaña, el fruto malo, la maleza, la porquería. Y dice la palabra de Dios, fueron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste tú la buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? ¿Cómo pues tienes cizaña? ¿Cómo es que hoy la gente dice, pero si Dios existe, ¿dónde está Dios? Por eso fue culpa de Dios. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva? ¿Por qué Dios entonces hizo al diablo? ¿Por qué Dios entonces trajo al diablo? Y siempre hay gente cuestionando de esa manera. ¿Por qué cuestionan? Porque han permitido que Satanás les llene sus corazones y su cabeza, su mente, de percibir a un Dios como un juez duro, severo y Dios tirano. Entonces, como les cuesta obedecer y portarse bien, sabe que si se entregan al Evangelio tienen que dejar de adulterar, tienen que dejar respetar a sus hijos, entonces no, le echan culpa a Dios para justificar su pecado. Saben que tienen que portarse bien, saben que tienen que dejar las cosas malas, entonces es más fácil presentar y creer a Dios, un Dios severo, que dejar nuestros actos pecaminosos y caen en la trampa del diablo, de Satanás. Pero tú que eres una persona sincera, tú que estás buscando las cosas de Dios, tú que quieres lo mejor para tu familia, yo le doy gloria a Dios que este mensaje caerá en tu corazón y producirá buenos frutos. Y este concepto que el diablo ha querido meter en tu mente, en el nombre de Cristo lo vas a sacar hoy, lo vas a expulsar en el nombre de Cristo Jesús y vas a reprender al demonio, todo espíritu de tinieblas, de porquería, lo vas a reprender en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesucristo nos dice en esta parábola. Y entonces dice, él le dijo, no. Un hombre le dijo, Señor, si este enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que nosotros también vayamos y podamos arrancar esta cizaña? ¿Tú quieres que nosotros vayamos y la arranquemos, Señor? Verso número 29 de San Mateo capítulo número 13 dice, él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo y guardarlo en mi granero. Hay un día en que Dios hará la justicia
el diablo va a morir, Dios lo va a quemar, los demonios van a morir, Dios va a eliminar la raíz del pecado y ya no habrán más ramas. Por ahora nos conviene, dijo Jesucristo, que ustedes no sean los que juzguen, que ustedes no sean los que tomen la decisión. No, dejen todo quieto, porque si ustedes queriendo hacer el bien y cambiar a las personas, hay gente cristiana que quiere cambiar a los demás. Hay gente cristiana que habla de perfeccionismo todo el tiempo, viendo lo que los demás hacen, viendo que si se vistió bien, que si no se vistió bien, y gastan todo el tiempo predicaciones y todo, tratando de quitar el trigo y la cizaña dentro de la iglesia, y andan frustrados todo el tiempo, porque eso no es tu trabajo. Algunas personas queriendo hacer el bien hoy le dicen a Cristo, Señor, deja entonces que yo arranque esa maleza. No. Deja que crezcan juntas, porque al final del tiempo se verá el carácter. El tiempo siempre le da la razón a Dios. Deja que en el tiempo final, entonces yo voy a quitar, voy a eliminar esto, lo voy a quemar y voy a recoger mi trigo y lo voy a llevar a mi granero. Satanás siempre ha querido hacer eso, a presentar que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios severo, que Dios está esperando que te portes mal para que te parta un rayo. Pero Cristo dice que todo lo que existe en este mundo, los terremotos, la maleza, las cosas malas, las injusticias, la corrupción de este mundo, todos los desastres naturales, Dios no lo creó. El diablo es el causante, el pecado es el causante de toda esta situación. Y Dios ha prometido eliminar al diablo, y al eliminar al diablo, elimina el pecado. Por eso es que el diablo anda asustado, por eso es que el diablo quiere matar gente, por eso es que el diablo hoy no quiere que se predique el evangelio, por eso es que el diablo no quiere que tú leas la Biblia, por eso es que el diablo no quiere que existan escuelas cristianas, por eso es que el diablo no quiere que demos estudios bíblicos, porque su único trabajo es destruir al ser humano. Y Dios está buscando para salvar al ser humano. Jesús en este mundo dio a conocer el carácter de nuestro Padre. Si nosotros leemos San Juan capítulo número 1, voy a compartir contigo el Evangelio de San Juan capítulo número 1 y el versículo número 18 nos dice así la palabra de Dios. San Juan capítulo 1 y el verso número 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que Jesucristo nos ha dado a conocer a nuestro Padre. Jesús vino a este mundo para destruir esta mentira del diablo. Por mucho tiempo, la Biblia nos registra que durante 4.000 años, desde la caída de Adán hasta que vino Cristo, el diablo colocó una cizaña en la mente de los humanos para que los seres humanos puedan concebir a un Dios como un Dios severo, tirano, que quiere destruir y matar. Y Jesucristo vino a este mundo para mostrar el carácter de Dios. Y Jesús dice en su palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. No, es que tú me has visto a mí. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Así que Jesús dio a conocer al Padre Celestial. Dijo: el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Si Jesús dice que Él y el Padre son uno, quiere decir entonces que en esencia son coeternos, que en carácter son lo mismo, y que así como Jesús tenía misericordia y lloraba por los seres humanos, el Padre también tiene misericordia y llora por los seres humanos. Ahora bien, Jesús describió su misión en esta tierra, y esto es el mensaje que hoy cierra este tema que te estoy dando. Mira, Jesucristo describió cuál fue su misión en esta tierra y por qué Jesucristo vino a esta tierra, por qué Cristo vino a este mundo. Sí, es cierto, Jesús vino a morir por nosotros. Es cierto que también Jesús vino a dar el carácter verdadero del Padre y a destruir esta mentira del demonio, que el demonio es el malvado, el que ha querido destruir tu familia, tu hogar, el que ha dado todas las pestes, las enfermedades, las plagas. Todo eso lo hace el diablo y el pecado, y le echa la culpa a Dios. Y Dios solamente lo único que hace es salvar. Pero escucha bien, no solamente Cristo vino para dar a conocer el carácter de Dios el Padre, no solamente Cristo vino para revelar al Padre, no solamente Cristo vino para limpiar la mente y los corazones de nosotros los seres humanos, que durante tanto tiempo Satanás infectó con sus mentiras creando la cizaña. Pero escucha bien, Jesús también describió su misión en esta tierra. En San Lucas capítulo 4 y el versículo número 18, lo dice así la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4 y el verso número 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Para qué? Escucha bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo,
Por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿para qué vino Cristo en esta tierra? Cristo vino a esta tierra ¿para qué? Para predicar el evangelio a los pobres. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? A pregonar libertad a los cautivos por el diablo. Todos los endemoniados hoy pueden ser libres en Cristo Jesús. Todas las personas que están sufriendo adicciones pueden ser libres hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todas las personas que están sin esperanza pueden ser libres hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todas las personas que están sufriendo de enfermedades mentales pueden ser libres hoy en el nombre de Cristo Jesús. Toda persona que tiene cualquier adicción y no puede salir, pero invoca el nombre de Cristo, puede ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Toda persona que quiere recuperar su familia la puede recuperar hoy en el nombre de Cristo Jesús. No existe ningún pecado que Cristo no pueda perdonar y no existe ningún problema que Él no pueda solucionar. Cristo vino para eso. Y Jesús dice que Él vino a predicar a libertad a los oprimidos. Él vino a dar vista a los ciegos. Y la peor ceguera que nosotros tenemos es que aquel que dice que tiene vista y no quiere ver, ese es el peor ciego. La ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual que por tanto tiempo Satanás ha tenido a los seres humanos oprimidos en la ignorancia sin que estos conozcan la Escritura, el Evangelio de Cristo, sino solamente escuchar las tradiciones de los hombres. Por eso es que la gente hoy está tan ignorante de la palabra de Dios, ignorante de la palabra de Dios. Desde el año 538 después de Cristo que surgió entonces la profecía, donde surge entonces el cuerno pequeño, que nosotros podemos identificar en la historia como el papado. Más de 1260 años de supremacía y hegemonía mundial del papado, en donde muchas veces la misma iglesia, queriendo entonces ir en el nombre de Dios, negaba que los seres humanos escucharan la palabra en su propio idioma. Negaban y perseguían las palabras que traducían la Biblia al idioma común de la gente. Durante mucho tiempo no se les permitía la palabra de Dios a la gente. La gente iba, adoraba, inclusive escuchaba un mensaje de Dios que no era en su propio idioma original, sino en el latín, que era el idioma original de Roma. Y las tradiciones de los hombres ahora están por encima de la palabra de Dios. Ahora unimos eso a la brujería, al espiritismo, a la hechicería, a la inmortalidad del alma, donde Satanás dice que los muertos siguen viviendo. Entonces la gente va y le consulta al espiritista, a los muertos, para que le bajen entonces a su abuelo, a su mamá, a su papá. Todas estas mentiras del diablo, toda esta situación de desastre que hoy tenemos. Entonces el diablo, mucha gente se vende al diablo para hacer pactos satánicos y tener dinero, otros lo hacen para tener fama, otros lo hacen para tener política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a este mundo para librarte a ti de todas esas maldades del diablo. Cristo vino a este mundo para darle vista a los ciegos, para desatar las ligaduras y que están las personas oprimidas en los vicios. Jesucristo vino para eso. Y Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. O sea, el año agradable del Señor es aquel que dice Hebreos y que también nos dice Moisés en el Antiguo Testamento, donde el profeta mayor, el Hijo de Dios, vendrá a este mundo y predicaría a las naciones, daría testimonio al mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que después envió a sus discípulos a predicar a toda tribu, lengua, raza, pueblo, nación. Y ahora que nosotros estamos aquí como remanente, en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el Evangelio eterno. Es decir, mis queridos hermanos, Jesús hoy está todavía predicando en el año agradable del Señor. Está todavía en el año, en el tiempo, todavía hoy hay oportunidad. Pero si tú te das cuenta de lo que está sucediendo, las guerras, los terremotos de hoy, todo lo que está sucediendo, las catástrofes, inundaciones, los tsunamis, este mundo está en guerra. Por un lado, la situación política, económica, las migraciones, todo indica la calentura, la gente muriéndose hoy en Francia por el calor, los semáforos quemados por el calor, chicharronados los semáforos, ve los videos, ve lo que está sucediendo, ve que en muchas partes la gente no aguanta el calor, se han muerto más de 1000 personas en Europa, específicamente en Francia, gente muriendo por causa del calor, temperaturas elevadísimas, lugares donde nunca hay nieve, ahora está nevando, lugares donde había nieve, ahora se está quemando. Mis queridos hermanos, Dios le está diciendo al ser humano que Cristo viene pronto y Cristo hoy quiere desatar las ligaduras del diablo en tu vida. Ahora escúchame bien lo que dice 1 San Juan capítulo 3 y el versículo número 8. Dice así 1 San Juan capítulo 3 y el versículo número 8 de 1 de San Juan. El capítulo número 3
y el versículo número 8. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Primera de San Juan capítulo 3, el versículo número 8 dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. O sea que Cristo vino a este mundo para desechar las obras del diablo. Y si tú hoy buscas a Cristo y te entregas de corazón a Cristo y escuchas su palabra, no las tradiciones de los hombres que te tienen en los vicios, porque sigues jugando la lotería, porque sigues consultando a los brujos, porque sigues consultando a los astros, a las cartas, porque todavía le prendes velas a los muñecos, porque todavía entonces te la pasas así caminando con los muñecos en las ceremonias de las tradiciones de los hombres. Todas esas cosas que el diablo inventó no sirven para nada. El único que puede desechar las obras del diablo es Jesucristo. Invoca el nombre de Cristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, te quiero compartir lo que dice el Camino a Cristo en la página número 11. Dice así, para concluir este mensaje que te estoy dando. Dice, había pueblos enteros donde no se oía un gemido de dolor a causa de alguna enfermedad, porque Jesucristo había pasado por ellos y había sanado a todos sus enfermos. Que es lo que dice el Camino a Cristo en la página número 11, que habían pueblos enteros, porque Cristo había pasado y ya no se escuchaba ni un gemido de dolor, ni un gemido de un niño enfermo llorando que se estaba muriendo. Ya, ¿sabes por qué? Porque Jesús había pasado por ahí. Y donde pasa Jesús, los demonios se van. Donde pasa Cristo, la enfermedad se va. Donde pasa Cristo, el desorden se elimina. Donde pasa Cristo, hay paz. Donde pasa Jesús, hay sanidad. Y dice la palabra, su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón se dirigía lleno de tierna simpatía hacia los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder comprender sus necesidades y simpatizar con ellas. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Hasta los niñitos se sentían atraídos hacia Jesús y les gustaba subirse a sus rodillas y contemplar aquel rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Ese es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y sabes qué? Jesús viene. Entrégate a Cristo hoy, para que cuando Él venga, entonces tú puedas ser parte del trigo y no de la cizaña. Jesús vino para desechar las obras del diablo. Que el Señor te bendiga.